El aire en aquel vestuario era una mezcla densa, pegajosa. Olía a linimento, a sudor frío y a un miedo palpable que se filtraba en cada fibra del lugar. Fuera, el Madison Square Garden rugía. No era un simple aplauso, sino un coro impaciente, una promesa de tormenta que demandaba sangre, un espectáculo visceral de dioses y demonios. George Foreman, en aquel entonces un joven volcánico con la fuerza de un huracán, se ataba los guantes. Cada nudo era una contracción, sus nudillos blancos por la tensión, su mandíbula apretada. Una voz siseó junto a él, cortando el ruido como una navaja. Era don Ricardo, su promotor, un hombre con ojos de tiburón, de esos que huelen a dinero y a promesas rotas. Su traje impecable contrastaba con el ambiente de gladiadores, pero su presencia era tan imponente como la de cualquier guerrero. «Recuerda lo que te hicieron, George», le dijo con una cadencia calculada, casi hipnótica. «Lo que nos hicieron. Que ese odio sea tu gasolina, los 7 niveles. No eres solo un boxeador, chaval. Eres la furia de una raza, la venganza que no pudieron tener, que te vean, que te teman». Esa frase, una semilla envenenada, no cayó en el vacío. Se clavó con precisión quirúrgica en el alma del joven campeón, prometiéndole una victoria que, de consumarse, le costaría mucho más que el sudor y la sangre derramada sobre el ring. Le prometía el mundo, sí, pero a cambio de un precio que pocos hubieran estado dispuestos a pagar. El eco de esas palabras, que te vean, que te teman, resonaba en sus oídos, un mantra oscuro que definiría los próximos años de su vida. Era principios de los años 70, una década convulsa. América, la tierra de las oportunidades, bullía en tensiones raciales, en heridas abiertas que supuraban ira y resentimiento. Y en ese escenario de conflicto, George Foreman emergió como una figura colosal. Medalla de oro olímpica. Era la nueva esperanza, el puño de ébano que prometía demoler cualquier resistencia. Era el campeón que el pueblo quería ver, el depredador que la prensa ansiaba. Pero tras la fachada de roca, el joven de Texas arrastraba una soledad profunda. Una sombra persistente, el eco de una infancia marcada por la pobreza extrema, por el desprecio silencioso y los estigmas que una sociedad implacable le había colgado desde su nacimiento. No importaba cuán alto llegara su puño. Foreman sentía el peso de un destino prescrito en cada mirada de sospecha, en cada titular que lo pintaba no como un atleta, sino como un animal o un monstruo incontrolable. Sentía el escalofrío de ser una caricatura, de ser cosificado. El sistema, la maquinaria implacable del boxeo y los medios de comunicación no querían a un hombre complejo. Querían un gladiador. Querían controlar su imagen, su narrativa pública, incluso su furia, para que vendiera entradas a un precio desorbitado y alimentara el morbo de una audiencia insaciable. Querían el espectáculo de la bestia desatada, y en el centro de ese sistema, manipulando los hilos con maestría, estaba don Ricardo. Don Ricardo era la personificación de esa maquinaria. Había invertido una fortuna en Foreman, no por altruismo, sino porque esperaba un retorno multiplicado, una cosecha de oro y fama que solo un campeón de la talla de George podía asegurar. Su estrategia era tan simple como brutal: explotar las heridas raciales, canalizar el resentimiento de Foreman en un arma imparable. No se andaba con sutilezas. Le susurraba historias de injusticia, le mostraba recortes de prensa que lo denigraban, todo para encender esa llama del odio que, según él, era el único camino a la cima del mundo. «La gente quiere ver al depredador, George», repetía don Ricardo con una sonrisa fría, sus ojos nunca apartándose de la meta. «No al cordero, muéstrales los 7 niveles de rabia, George, y el mundo será tuyo. Serás una leyenda, un dios.
La palabra Dios resonaba en el vestuario, cargada de una ambición desmedida. Pero había un detalle fundamental que don Ricardo, en su arrogancia, no llegaba a entender. Detrás de la mirada pétrea de Foreman, en el profundo silencio de su alma, se libraba una batalla moral implacable. Un dilema tan brutal como cualquier golpe que pudiera recibir en el ring. El camino se bifurcaba: ceder a la narrativa de la bestia, abrazar el odio como motor y asegurar así su futuro, el de su familia, su legado en el boxeo, o negarse, buscar la victoria desde un lugar de dignidad, arriesgándose a ser etiquetado como débil, a perderlo todo. ¿Podía realmente construir su éxito sobre una base de resentimiento ajeno? ¿Podía permitirse ser el títere de una furia que, en el fondo, no era del todo suya? El coste era real, tangible, y no se limitaba a su carrera. Estaba en juego su propia alma, su paz interior. La presión escalaba con cada combate, cada victoria, aunque dulce al principio, se convertía en un paso más hacia un abismo moral que intuía, pero no podía nombrar. La gente lo vitoreaba, pero él se sentía más vacío. Lo que nadie contaba, ni don Ricardo ni los ávidos periodistas, era el precio invisible de esa furia forzada. Las noches en vela, la imagen distorsionada de sí mismo que veía reflejada en los periódicos, en los programas de televisión, en la mirada de sus propios ídolos. Era un campeón, sí, pero un campeón atrapado en una jaula de oro, forjado por el odio y la expectativa de otros. Pero entonces algo sucedió, un pequeño quiebre en la armadura, solo que nadie lo vio, nadie lo registró, salvo los involucrados. Fue una conversación, breve, intensa, que tuvo con un viejo entrenador, un hombre curtido por los años y las batallas, que lo había visto todo en el boxeo. Un hombre que no le debía nada a don Ricardo, ni a la prensa, ni a las expectativas del público. «La rabia te da fuerza, George», le dijo el viejo, su voz grave y resonante como el eco de un gong. «Es una herramienta, una energía, pero el odio te consume, te vacía por dentro hasta que no queda nada de ti. Tú decides qué quieres ser, un arma o un hombre. La rabia es tuya para usarla, el odio, George, te usa a ti». Fue entonces cuando una duda, apenas un susurro en medio del estruendo de su mundo, comenzó a crecer en su interior. Una pequeña semilla de luz, plantada justo al lado de la semilla envenenada de don Ricardo. Y esa duda, ese dilema moral, sería la verdadera lucha que George Foreman libraría, mucho más allá de las cuerdas del cuadrilátero. La batalla por su propia identidad había comenzado. La semilla de la duda que el viejo entrenador había plantado en George Foreman no tardó en germinar, pero no lo hizo en un jardín tranquilo, sino en el terreno pedregoso de la fama y la presión. La situación de George, lejos de mejorar, se enrareció con cada victoria, con cada titular. El rugido de la multitud, que antes era una promesa de gloria, ahora sonaba a coro de expectativas, a un eco constante de lo que debía ser. George se sentía atrapado en un laberinto de cristal. Las puertas estaban abiertas, sí, pero las paredes eran invisibles y lo guiaban siempre por el mismo camino. El del monstruo, el del depredador. Don Ricardo, su promotor, no solo no aflojaba su control, sino que lo apretaba más con cada nuevo contrato, con cada entrevista. Se había convertido en una especie de carcelero en una jaula de oro, un arquitecto de la imagen que George debía proyectar. «Recuerda quién eres para ellos, George», le insistía, los ojos fijos en la taquilla. La furia, la incontenible, eso es lo que vende, eso es lo que quieren ver, eres su venganza. Y la prensa, ese cuarto poder implacable, era el espejo deformante que don Ricardo sostenía ante George cada mañana. Periódicos con titulares que lo llamaban animal, la bestia incontrolable, la demolición humana.
George los leía y en cada palabra sentía cómo se solidificaba una imagen que no le pertenecía del todo, pero que se le adhería como una segunda piel. Era como si el mundo entero se esforzara en dibujar un retrato de él que no reconocía, pero que estaba obligado a encarnar. La soledad se profundizó. Un abismo helado que lo separaba no solo de sus rivales, sino también de su propio equipo, de aquellos que, por miedo o por interés, se habían vuelto cómplices o, peor aún, impotentes ante la maquinaria. En los silencios de la noche, la voz del viejo entrenador volvía a él, clara como el repique de una campana en la oscuridad. El odio te consume, George. Él lo sentía. Cada vez que subía al ring, con el ceño fruncido, con la rabia forzada, algo dentro de él se marchitaba un poco más. Se preguntaba si ese éxito, ese oro, esos fajos de billetes, eran realmente suyos, o si eran simplemente el tributo a un personaje, a una farsa cuidadosamente orquestada por don Ricardo. ¿Soy un campeón o soy una marioneta?, se decía una y otra vez, su voz interior apenas un murmullo contra el estruendo de los aplausos. La presión de ser un símbolo, no solo del boxeo, sino de la furia de una raza, era un peso insoportable. Él no quería ser solo venganza. Anhelaba ser un hombre, un ejemplo. Pero, ¿cómo desafiar a un sistema que te había sacado de la pobreza, que había puesto pan en la mesa de tu familia? La pregunta se repetía, una tortura silenciosa. El miedo al fracaso, a desviarse del guión de don Ricardo, era real. Le aterrorizaba la idea de perderlo todo, de volver a la miseria de su infancia. Y con ese miedo venía la vergüenza de perpetuar un estereotipo que él, George Foreman, detestaba con toda su alma. Se veía a sí mismo en los carteles, en la televisión, la imagen de un hombre violento, primario, y se preguntaba, ¿esto es lo que soy ahora? ¿Esto es lo que he permitido que hagan conmigo? El cansancio no era solo físico, era un agotamiento del espíritu, de mantener esa fachada de depredador implacable, de esos 7 niveles de rabia que don Ricardo le exigía. Pero don Ricardo, en su ceguera ambiciosa, era incapaz de ver el tormento que George llevaba dentro. Para él, George era un activo, una inversión, una herramienta para amasar más fortuna. No había espacio para la introspección, para los dilemas morales en el frío cálculo de los negocios. Es lo necesario, pensaba don Ricardo, convencido de su propia rectitud, mientras el imperio crecía. Y George sabía que las apuestas eran demasiado altas. Su familia dependía de él. Los ojos esperanzados de sus hermanos, el orgullo silencioso de su madre. Él era su única salida, su billete a una vida mejor. Podía permitirse la dignidad si eso significaba la ruina para los suyos. Era la jaula de oro más dolorosa, construida con los ladrillos de su propia necesidad y los barrotes invisibles de las expectativas ajenas. El momento de la verdad se acercaba, imparable como un tren de mercancías. La noche del campeonato mundial, el Madison Square Garden, una vez más, sería el epicentro de un terremoto. Pero esta vez las expectativas eran estratosféricas. El oponente de George era una leyenda por derecho propio, un púgil que había sembrado el terror en el ring durante años. La prensa ya lo había calificado como el combate del siglo, un choque de titanes donde solo uno podría quedar en pie. Días antes de la pelea, en una de las últimas reuniones estratégicas, don Ricardo desveló su plan final. No era solo un plan de combate, sino una puesta en escena. Una estrategia de marketing tan extrema que George sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo al oponente. «George», dijo don Ricardo, deslizando unos bocetos sobre la mesa. Eran diseños para la bata de entrada, no una bata cualquiera. Esta era diferente.
negra, con llamas rojas bordadas y una capucha que proyectaba sombras amenazantes sobre el rostro de quien la llevara. Esto, mi campeón, es la bata de la bestia. Gritará peligro. Anunciará al mundo que no vienes a boxear, George. Vienes a destruir, vienes a devorar. La hemos diseñado para que cada fibra de tu ser proyecte el instinto asesino que la gente paga por ver. Don Ricardo sonreía, complacido con su obra. Parecía no notar la tensión que George sentía en cada músculo. Aquella prenda no era solo tela, era la materialización de todo lo que don Ricardo quería que George fuera. Era la piel del monstruo, impuesta, obligatoria, y no era solo la bata. Había un plan para la entrada al ring, un despliegue de luces y música que amplificaría la imagen, una pose preestablecida para la foto final. Todo estaba coreografiado para que George no fuera él mismo, sino una encarnación del odio. George miró los bocetos. La visión de sí mismo vestido con aquella bata, la capucha sombreando su rostro, lo hizo sentir una náusea profunda. Sintió la asfixia de la trampa. Era como si cada costura de esa tela intentara coserlo a un destino que él, en lo más íntimo de su ser, rechazaba. Pensó en la conversación con el viejo entrenador, sus palabras resonando con una claridad dolorosa. El odio te consume. Y se preguntó si, al ponerse aquella bata, no estaría vendiendo la última parte de su alma que aún le quedaba. Pero don Ricardo ya había cerrado el trato, ya había filtrado los detalles a la prensa. No había vuelta atrás. La bata ya estaba hecha. El papel estaba asignado. George era el protagonista de una obra de teatro sangrienta y no podía permitirse fallar. No aún. Sin embargo, en ese preciso instante, mientras sus ojos se posaban en los dibujos de esa bata infernal, George Foreman tomó una decisión silenciosa, una decisión que nadie, ni siquiera el astuto don Ricardo, podría prever. Aceptaría la bata, sí, interpretaría el papel, sí, pero no sería el final de la historia, sería, en cambio, el principio de su propia revolución. La aceptación externa no significaría una rendición interna. Don Ricardo quería la furia, él le daría la furia. Pero lo que George haría después, al final del espectáculo, al quitarse esa piel impuesta, eso sería enteramente suyo, y cambiaría para siempre el significado de su victoria. El giro no fue un evento externo, sino un juramento silencioso en el corazón del campeón, una promesa a sí mismo, que la victoria en el ring no sería la victoria del odio, sino la puerta a su propia liberación. Y esa promesa, más pesada que el cinturón de campeón, sería su verdadero motor. La noche del campeonato mundial. El Madison Square Garden, un coloso de hormigón y acero, se había transformado en un caldero hirviente, un epicentro de nervios y expectación. El aire vibraba con la energía de miles de almas, sus gritos y vítores formando una marea sonora que se estrellaba contra las paredes y rebotaba, amplificada. Aquel era el escenario donde George Foreman debía cumplir su destino, el destino que don Ricardo y el mundo le habían prescrito. George salió al ring envuelto en la bata que sus promotores habían elegido. Era justo como la habían diseñado, negra, con las llamas rojas bordadas, una capucha que proyectaba sombras sobre su rostro. No era una prenda, sino un disfraz de depredador, de bestia indomable, que gritaba peligro con cada fibra. El público rugió. Una confirmación atronadora de que la imagen funcionaba, de que el mensaje había calado. George sentía la tela pesada sobre sus hombros, pero más pesada aún era la máscara que llevaba puesta. El combate fue una masacre controlada. Cada golpe de George era un martillazo al mito del oponente, cada movimiento una declaración de poder bruto e imparable. No había piedad, no había descanso.
Era la furia de los 7 niveles que don Ricardo había invocado, manifestada en cada puñetazo, en cada finta. George peleó con una ferocidad calculada, pero en su interior una batalla diferente, silenciosa, se libraba con la misma intensidad. Mientras su cuerpo golpeaba, su mente recordaba las palabras del viejo entrenador: el odio te consume. Y en cada asalto, George sentía cómo esa furia, aunque le daba la victoria, también lo vaciaba por dentro. El oponente cayó. El sonido del impacto fue seco, final. El árbitro hizo la cuenta: 1, 2, 3, 10. Se acabó. George había ganado. El cinturón era suyo. La multitud estalló. Un rugido ensordecedor de triunfo y euforia. Los flashes de las cámaras cegaban, convirtiendo el ring en una explosión constante de luz. Era el momento que don Ricardo había soñado, el clímax de su obra maestra. Subió al ring con una euforia desbordante, sus ojos brillando con la codicia satisfecha, el traje impecable ahora arrugado por la emoción. Quería guiar a George hacia una pose preestablecida, la imagen perfecta del campeón salvaje, la que la prensa esperaba y que se vendería en millones de pósteres y revistas. Pero George se detuvo. Por un largo momento, el tiempo pareció ralentizarse. George no miró a don Ricardo. Miró primero a la cámara, a los millones de ojos que lo observaban desde sus televisores. Luego, su mirada se desvió hacia su oponente caído, inmóvil en la lona, un hombre derrotado y vulnerable. Y finalmente, sus ojos se posaron en don Ricardo, que aún intentaba moverlo hacia la pose triunfal. Con una calma que desarmó el caos que lo rodeaba, una quietud casi irreal en medio de la vorágine, George hizo algo inesperado. Se quitó la bata, esa prenda que le habían impuesto, esa piel de monstruo que don Ricardo había diseñado meticulosamente. No la arrojó con rabia, no la rasgó. La dejó caer suavemente al suelo, como si se despojara de una piel ajena, de una identidad que nunca le había pertenecido realmente. Fue un gesto simple, pero cargado de un simbolismo abrumador. Era el George Foreman humano, emergiendo de la sombra del depredador. Entonces, en un acto que pocos comprendieron en el momento, pero que quedaría grabado en la memoria de la historia del boxeo, George extendió una mano a su oponente, una mano firme, no de vencedor a vencido, sino de hombre a hombre. Lo ayudó a incorporarse y le susurró unas palabras de respeto, unas pocas palabras, un gesto de dignidad que desmantelaba toda la narrativa de odio que don Ricardo había construido. Ese simple acto, esa negativa rotunda a encarnar el odio que le habían programado, fue su verdadera victoria. No fue en el boxeo, sino en el alma. Le costó la furia de don Ricardo, una furia silenciosa y gélida que George sintió en el momento. Le costó titulares que lo tildaron de ingenuo, de blando, de haber perdido el instinto asesino. Pero le devolvió algo mucho más valioso, algo que el dinero y la fama no podían comprar: su propia integridad, su paz interior. Reveló al hombre detrás del mito, al George que se negaba a ser una caricatura. La decepción de don Ricardo fue palpable, un aura de frustración que contrastaba con los flashes. Sabía que George había roto el guión, que había desafiado su autoridad. Pero el momento ya había pasado. La imagen de George ayudando a su rival, esa quietud digna, ya estaba grabada. En los meses siguientes, la prensa lo criticó. Su promotor intentó boicotearle, amenazando con minar su carrera, con dejarlo en el ostracismo. Don Ricardo intentó recuperar el control, pero la semilla de la dignidad había germinado. George había abierto los ojos. Él sabía que había un camino más allá de la rabia, una forma de ser campeón sin convertirse en lo que detestaba. Y algo había cambiado, irreversiblemente.
Años después, ese gesto de dignidad germinó en una fe renovada, en un retiro del boxeo que sorprendió al mundo. George Foreman dejó el cuadrilátero para dedicarse a su comunidad, a la predicación, a ayudar a jóvenes que, como él, crecían en la pobreza. La rabia se había transformado en propósito, el odio en amor, la soledad en compañía. Pero la historia de George Foreman no termina ahí. La vida tiene sus giros inesperados. Y cuando muchos años más tarde, contra todo pronóstico, regresó al ring, ya no era el mismo George, era un hombre transformado, un campeón que había aprendido a usar su plataforma no para la venganza, sino para la esperanza. Un hombre que sonreía, que hablaba con calidez, que vendía parrillas y hamburguesas con la misma pasión con la que una vez peleó. Hoy, su legado no es solo el de un campeón invicto, el de un doble campeón mundial de los pesos pesados con un récord impresionante. Es el legado de un hombre que, en el fragor de la batalla, cuando el mundo le exigía el odio, eligió la integridad. Demostró que la verdadera fuerza reside en la capacidad de definir quién eres, incluso cuando el sistema y el mundo te empujan a ser otra cosa. La dignidad, al final, siempre encuentra su camino hacia la victoria más profunda, aquella que no se mide en cinturones ni en dinero, sino en el inquebrantable espíritu humano. No es lo que el mundo espera de ti lo que te define, sino lo que tú eliges ser a pesar de ello. La mayor batalla, a menudo, no se libra contra un oponente en el ring, sino contra las sombras internas del miedo y la ambición desmedida. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite oír esto. ¿Cuál fue el momento en tu vida en que sentiste que debías elegir la dignidad por encima de las expectativas ajenas?